Hoy día es noticia el desastre que ha ocurrido en Estados Unidos, donde un tren que transportaba productos químicos tóxicos descarriló en Ohio el pasado viernes 3 de febrero. El accidente causó un gran incendio y obligó a desalojar a los vecinos de la zona de East Palestine, cerca de la frontera con Pensilvania, porque sus vidas corrían peligro. Según informaron medios como The Guardian, al menos 50 de los vagones descarrilados de un total de 100 transportaban cloruro de vinilo. Se trata de una sustancia que se utiliza principalmente para la fabricación de plásticos y que podría complicar el suceso de lo ocurrido. La presencia en el aire de este químico puede resultar muy perjudicial para la vida. Es un cancerígeno y respirarlo durante periodos prolongados puede provocar cáncer de pulmón o de sangre, entre otros, según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Además, al quemar el cloruro de vinilo se libera cloruro de hidrógeno y fósgeno, una mezcla que puede llegar a ser letal. Hasta ahí llega la versión oficial, pero este caso lo rodean muchas teorías que pueden hacernos pensar que todo fue intencionado. Por ejemplo, en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad 40 minutos antes del descarrilamiento, se pueden observar los frenos hidráulicos activados durante suficiente tiempo para deformar los ejes y hacer que éste descarrilara. También son noticia todos los avistamientos de objetos voladores no identificados por todo el territorio de Estados Unidos. Esto podría ser una estrategia de Biden para intentar tapar lo sucedido en la desgracia de Ohio, ya que también lo culpan, entre otras cosas, de ordenar el arresto de los periodistas que cubrían la noticia o de haber provocado este escenario para inutilizar y hacer infértiles los campos de cultivo de la zona y así alinearse con la Agenda 2030. Pero aún hay más, y es aquí cuando las cosas se tornan más oscuras. Y es cuando esta historia enlaza sorprendentemente con Netflix y el estreno en esta plataforma de la película Ruido de Fondo, que se estrenó el 30 de diciembre de este año pasado, 2022, tan solo un mes antes del desastre de Ohio. La sinopsis dice: el profesor universitario Jack Gladney y su familia ven alterada su vida cuando una fuga de productos químicos provoca un evento tóxico en el aire, liberando una nociva nube negra sobre la región que obliga a la familia Gladney a evacuar. Pero, ¿qué provoca esa fuga? Ahora veamos el tráiler. Let's watch a sitcom or something. No! They're calling it the airborne toxic event. We won't come this way. Will we have to leave our home? Of course not. How do you know? El rodaje tuvo lugar en East Palestine, Ohio, precisamente el lugar donde ahora se han producido los hechos. La semana pasada, Reitner afirmó a la prensa que la primera parte de la película es exactamente igual que lo que está sucediendo ahora mismo. La película está basada en un libro escrito por DeLillo de 1985. No es la primera vez que una obra de este autor conduce a una coincidencia de este tipo y ya hay quien se pregunta ¿cuántas probabilidades hay de que algo así pueda coincidir? Alucinante, ¿verdad? Pues aún hay más.
Y es que resulta que en uno de los fotogramas de la película se puede leer en una de las páginas de un periódico esto. En rojo, misil ruso derriba objeto volador no identificado. Y esto nos lleva al 6 de enero, solo 7 días después del estreno de la película en Netflix, donde nos hacemos eco de esta noticia. ¿Sorprendido? Pues espera, hay algo más todavía. Volvemos al mismo fotograma anterior. Y ahora en amarillo podemos leer: error mortífero. Bien intencionados liberan a mono con un virus letal. Y aunque estuve buscando algo relevante sobre el virus símico o similar en estos últimos días, no encontré nada más que algunas noticias sin demasiada importancia, como nuevos casos en El Salvador o algunos reinfectados en el Reino Unido. ¿Deberíamos esperar ahora algo relacionado con un nuevo virus símico? No importa lo que muestre, ya sabemos que todo es una puesta en escena para infundir miedo con burdos trucos de ilusionismo.